Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar otro miércoles con nosotros. Este miércoles con un invitado muy especial, que, bueno, lo han visto ustedes con un gran protagonismo hace unos meses en las elecciones municipales. Y yo quiero presentarles a este invitado, que es un ferrolano, pero un ferrolano, fíjense ustedes, nacido ni más ni menos en el Hospital de Marina de Ferrol, que eso debe de marcar carácter, yo creo que lo marca. Y pues un 21 de diciembre de 1964. Él y sus 8 hermanos nacieron todos, o los 8, incluido él, me parece, nacieron todos en el Hospital de Marina. ¿Pues por qué? Porque, entre otras muchas cosas, su madre estaba casada con su padre, y su padre era el doctor jefe de ginecología del Hospital de Marina, que ha sido, bueno, ha traído al mundo a generaciones y generaciones y generaciones de ferrolanos, y como no iba a ser eso, pues también a sus propios hijos. Pues José Enrique Fernández del Campo y Carreño, conocido por todos ustedes y por todos nosotros como Pepe Celedonio. Hola. Pepe, muchas gracias por estar aquí. Pues gracias a ti, Maripepa, encantado, vamos, feliz. Porque yo llevaba mucho tiempo queriéndote hacer una entrevista tranquila y en profundidad, al margen de los avatares de las campañas electorales y de todo esto, pero como tú siempre dijiste que habías venido casi para quedarte, sigues estando con todos nosotros, vives en La Coruña, vas y vienes a Ferrol, pero tus primeros pasos, bueno, tus primeros pasos hasta que te tuviste que ir a estudiar a Madrid, pues fueron en la Plaza de España, en Ferrol. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos? Maravillosos. La Plaza de España era divertidísima. Vivíamos en las casas de Marina, seguimos teniendo la casa, sigue estando mi madre en las casas de Marina de la Plaza de España, y éramos tropecientos mil niños, porque era una casa de Marina para familias numerosas. Tan numerosas éramos, bueno, nosotros somos 8, solo una pequeña corrección, no todos nacimos en el Hospital de Marina, algunos en el Sanatorio de San Javier. Ah, es verdad. Porque mi padre también trabajaba. También trabajaba en San Javier, tienes razón. Algunos en San Javier, sí. No sé exactamente qué proporción, cuáles, pero bueno. Y éramos, muchas familias numerosas, hasta el punto tan numerosas éramos que nosotros, siendo 8, yo a veces no me consideraba familia numerosa, porque había familias de 15, 16 niños, pero vamos, quiero decir que todos nos llevábamos bien, todos jugábamos en los jardines de la Plaza de España y era muy divertido. O sea, mis recuerdos son inmejorables. Y tú vas, me parece que a Montefaro, ¿no? A Montefaro. Vas a Montefaro. Vamos todos a Montefaro y las niñas a Cristo Rey. Y las niñas a Cristo Rey. Y luego, cuando llega el momento de estudiar una carrera, pues como todos nuestros niños, porque en aquel entonces, sí hay que recordar que en Ferrol no existía la posibilidad de estudiar absolutamente nada o muy poco, bueno, sí, peritajes, pero poco más. Y entonces no había sido ese boom de la universidad, pues te tienes que ir a Madrid y te vas a estudiar al Jorge Juan. Sí, efectivamente, yo estoy en el Colegio Mayor Jorge Juan, Colegio de la Armada, tengo un hijo ahora mismo ahí en el Jorge Juan, mi hijo Íñigo, que está estudiando ingeniería en la Carlos III, ha cogido el relevo generacional y me voy a estudiar Derecho. Yo habría querido ser marino también, lo que pasa que yo tenía un problema de oído, que de hecho lo arrastro, de hecho si te fijas llevo aparatos en los oídos, y por la sordera que arrastro no pude presentarme a Marina. Sí me preparé un año, pero ya me habían dicho que no iba a tener opciones por el índice de sordera que yo arrastraba. Entonces ya decidí que mi segunda opción era Derecho. Tampoco había muchas más opciones en aquella época, ¿eh? En aquella época sí, o Derecho, Medicina o Marino prácticamente, bueno, o arquitecto como tus hermanos, pero poco más había, ¿eh? No había muchas más opciones para elegir. Bueno, pues yo elegí la opción de Derecho y me fui a Madrid a estudiar la carrera. Y ya empiezas, estando en Madrid, ya te empieza a picar la vena del empresario, porque ahí tienes una incursión en el mundo de la música, porque tú empiezas a llevar el tema de los limones, ¿no? Exacto. Bueno, yo en casa, cuando mis hermanos me decían, ¿tú qué quieres ser de mayor? Siempre estaba la cosa de marino o de militar, pero yo también les decía siempre, yo quiero hacer negocios negociantes. Un poco un plan de broma esa expresión, pero bueno, sí. Mis hermanos me siguen recordando lo de negocios negociantes. Y efectivamente, yo estoy en el Colegio Mayor,
Me gusta mucho la música, siempre me gustó mucho, siempre estaba un poco metido, siguiendo los conciertos, etcétera. Y compañero de clase del colegio de Santi, el líder de Los Limones. Incluso, pues yo le daba las primeras maquetas de música española que él escuchaba, pues yo se las daba. No digo que las haya aprendido a mí, pero sí le llegaron de mí y de otros amigos que compartíamos esa inquietud con mi amigo Marcial, etcétera. Y efectivamente, pues estando allí, un día me lo proponen, me dicen, oye, necesitamos un manager, necesitamos alguien que nos gestione nuestras cosas en Madrid, y me ofrezco, y le digo, sí, me interesa, me gusta. Pues con 20, 21 años, o sea, súper jóvenes, y ya empecé a moverme por las compañías discográficas para ayudarles en la gestión de la grabación de los discos, etcétera. Ya me empecé a mover por los ayuntamientos para gestionar conciertos, etcétera. Y unos cuantos años muy divertidos. Conocí toda España, una faceta de España que conocí nocturna, de mucha discoteca, de mucha juerga, mucha fiesta, pero con la cabeza en su sitio siempre. O sea, tan en su sitio, que siempre lo digo. De hecho, me hicieron una entrevista en la revista Rolling Stones y se titulaba Yo sobreviví a la movida. Claro. Porque yo estuve en la movida, pero nunca he bebido alcohol y no he fumado ni un porro en mi vida. Entonces... Que ya era difícil. Absolutamente difícil. Porque era imposible. Era imposible. O era sea, imposible, pero yo me mantuve firme y que no se me fuese la cabeza. Y de hecho, algunos managers y los directivos o los jefes de compañías discográficas, Gasa, Dro, con los que nosotros tratábamos, me decían un día en plan medio de ironía, medio en serio, me decían, ¿nos das miedo? Y yo, ¿por qué? Y dice, porque eres el único que sabes todo lo que pasa. Porque eres el único que estás consciente y sereno. Claro. Claro, porque los demás, quien más, quien menos, estaba para allá puesto, ¿no? Tal. Sí. Y bueno, pues entonces, bueno, pero fue una experiencia súper buena, bonita y la recuerdo con muchísimo cariño. Y luego, ¿cuál es el primer negocio en el que te metes? Porque luego empiezas a lo que es un poco todo las relaciones internacionales sí. Y negocios, pero realmente, lo que me hace el mundo de la música, todo eso es ver la posibilidad y la capacidad de hacer negocios, ¿no? Y veo la gente que está haciendo cosas, y veo gente muy joven y mucha gente sin formación en muchas ocasiones, que se dedicaban, que montaban compañías discográficas, que montaban grupos, que salían adelante y que les iba muy bien. Yo, de todas formas, leí un libro que me dejó un gran amigo mío, mi amigo Zubi, me deja un libro que se titula Lo que a usted no le enseñan en la Harvard Business School. Y en ese libro hablaba de directivos que venían de la rama comercial de las empresas, que luego eran los que iban prosperando y eran los que eran capaces luego de desarrollar grandes negocios, ¿no? Entonces entro en el mundo comercial directo, más directamente. Entonces me contrata un laboratorio farmacéutico, me vuelvo a vivir a Ferrol. Después de 6 años en Madrid, me vuelvo a vivir a Ferrol. Y trabajo en un laboratorio farmacéutico que me fue muy bien, gané mucho dinero, me fue fantástico y de hecho me dieron algún trofeo que tengo en casa del mejor vendedor de España, etcétera, etcétera. Y de ahí doy el salto a un segundo laboratorio farmacéutico, a una multinacional internacional muy buena, muy fuerte, y me trasladan a Vigo. En Vigo, como no conozco a nadie, como estoy solo y como sigo con mi inquietud de aprender y de prosperar y de hacer negocios, me meto a hacer un máster en la única escuela de negocios que había en aquel momento en Galicia, que era la Escuela de Negocios de Caixa Vigo, que tenía muy buena fama, que estaba empezando con un gran profesorado, y durante 2 años desarrolló un máster de dirección comercial y dirección de marketing. Al margen del trabajo, salía, a la par del trabajo. Cuando salía de trabajar, sí. Y los fines de semana. Ahí, creo una patente, hago un desarrollo para el trabajo de fin de máster, y me voy a Madrid a intentar desarrollar eso que había creado para el trabajo de fin de máster. Y ahí conozco a un portugués que se dedica a traer maletas de importación de China para Portugal. Era un portugués amigo de mi suegro que veraneaba con el que sería mi futuro suegro, en ese momento padre de mi novia, y veraneaba en Marbella. Y en una cena en casa de mi novia, de mi futuro suegro, le oigo hablar y yo le digo, oye, pues yo quiero hacer eso para España. Y entonces monto con él ese negocio en España y nos dedicamos a traer importación de maletas de China, y yo me dedico a ir a las grandes superficies comerciales a vender maletas. Yo al año siguiente vendía 75.000 maletas en España, me convertí en el principal proveedor de maletas, todo traído de China, y era yo la única persona yo me dediqué a todo, yo lo hacía absolutamente todo. Entonces ahí aprendo mucho,
aplico todo lo que conozco, había aprendido en mi escuela de negocios, y ya la experiencia pura y dura de la calle, de estar negociando y de estar haciendo todo el proceso de la cadena de suministros, de la importación, de la venta, del cobro, toda la gestión empresarial. Entonces aprendo absolutamente todo de cómo funciona un negocio. Y surge otra oportunidad. A mí me van surgiendo oportunidades de negocio y yo las voy cogiendo. Yo siempre le digo, que hablaremos luego de mis clases y de mi faceta de profesor, yo siempre le digo a mis alumnos, aprovechar las oportunidades de negocio, pero como Tarzán. Estáis agarrados a una liana, saltáis y agarráis la otra liana, y esta liana no se suelta hasta que está agarrada, porque si os caéis al suelo. Con precaución, mucha precaución. Precaución. Hay que ser valiente, hay que lanzarse. Aprendí del portugués varias cosas. El portugués me decía, no conozco negocios sin riesgo, y a mayor riesgo, mayor negocio. Y eso lo he comprobado toda mi vida, esa es una realidad. Pero insisto en las metáforas, hay que saltar con red, como los acróbatas del circo, una red debajo por si acaso. Entonces la red me la da, en este caso, la formación, el haber hecho un máster, el haber estudiado, y luego la experiencia que he ido adquiriendo, esa es la red que yo tengo y que me hace tener precaución a la hora de... Bueno, entonces estoy con las maletas, estamos con todo ese lío, y un compañero mío del Colegio Mayor, periodista de San Fernando, Cádiz, familia ferrolana, me pide que le ayude a construir una pista de pádel en Chiclana. Y busco, yo no tenía ni idea, estamos hablando de los 90, yo no tenía ni idea de lo que era la pista, alguna había visto por ahí alguna vez, algún reportaje, había visto alguna cosa. Pero bueno, me busco una empresa y la montamos, y le ayudo a montar la pista de pádel en Chiclana. Entonces montamos él y yo una empresa de pádel, digo, oye, esto no hay que llamar a nadie que nos lo haga, esto lo podemos hacer nosotros. Bueno, montamos la empresa, empecé mis primeros pinitos del mundo del pádel con él, luego él se dedicó a su tema de periodismo, él está en Canal Sur, etcétera, etcétera. Yo seguí con mi empresa de pádel en Madrid. A partir de ahí entro en la Federación Española de Pádel, soy el profesor de tecnología de la federación, hago un desarrollo de las pistas, propongo cómo se deben hacer las pistas de vidrio, porque en aquella época se hacían las pistas de muro, de ladrillo, de bloque de hormigón, y yo le digo que yo las quiero hacer de vidrio, que son mucho más vistosas, etcétera. Bueno, el caso es que se aprueba ese modelo de pista que yo propongo. El tipo de malla, etcétera, y otras características de las pistas, tal y como están concebidas hoy en día, es mío. O sea, toda la gente que vea las pistas de pádel por ahí, que se acuerden de que Pepe, el de Ferrol, fue el que propuso ese modelo con esas características. Y me dedico a exportarlas a todo el mundo. Soy el primero en construir pistas de pádel en más de 40 países de todo el mundo, toda Europa, en Asia, muchos países, en países de África, en países del continente americano. La primera la hice yo, porque durante varios años me voy a la Feria de Hamburgo y Frankfurt, en Alemania, que eran las más fuertes del mundo del deporte, me voy con una pista de pádel yo solo, sin que nadie me apoyase, no me apoyaba nadie, iba yo solo, con mis gastos, pagándolo todo, montando una pista que la gente viese lo que era una pista de pádel. Entonces, a partir de ahí me empiezan a llamar, entonces, hago 2 en Múnich, hago una no sé dónde, hago tal. Hace 15 años construyo la primera pista de pádel de Italia, en Roma, en el Club La Molette. Y ahí conozco a Stefano Magnaldi, que es mi socio y mi gran amigo hoy en día. Constituimos una sociedad y yo tengo clarísimo que el futuro es Italia en el mundo del pádel. No me digas. Y hasta tal punto he acertado que ya hay más de 7.000 pistas. Es el segundo país del mundo, después de España, donde más pádel se juega, donde más jugadores, donde más pistas, etcétera, etcétera. Entonces yo construyo pistas de pádel en Italia, tengo mi oficina en Roma, tengo una nave, tengo 14 empleados, tengo más de 1.000 clientes, porque vendo también palas de pádel, raquetas de pádel. La primera fábrica de palas de pádel de España la monté yo, en Olloniego, en Oviedo, y le fabricaba las palas a todo el mundo. Con lo cual también conocía las marcas, conocía todo, y una de las marcas principales dije, oye, yo quiero tener tu representación para Italia. Me la dieron y tengo una representación de las principales marcas en Italia. Entonces, me decías, en La Coruña,
estoy en La Coruña, ahora voy a Madrid. Bueno, yo vivo en 4 ciudades. Bueno, claro, Yo es vivo entre que 4 así, ciudades. estás en Roma, estás en Madrid, estás en La Coruña, estás en Ferrol, claro, estás porque a Ferrol vivo o todas sea, las estás en el avión en el avión y en el tren. y en el tren. Voy mucho en tren. Pero estoy en las 4 ciudades. En la que más tiempo paso, yo no lo sé, depende de la época del año. Depende de la época del año, más en unas que en otras. Pero bueno, estoy en 4 ciudades, entonces, ¿dónde vives? Yo a veces no lo sé, dónde vivo realmente. Pero bueno, pero estoy en 4 ciudades que me gustan y que las disfruto. Pero que yo no sé de dónde sacas el tiempo para todo. Aparte de toda esta trayectoria empresarial, tienes tiempo para dedicarte a la universidad. Y cuando porque encima es que eres profesor también de universidad, entonces ¿cómo te da tiempo para hacer todo esto? Vamos a ver, a mí me empezaron a llamar para dar conferencias. Bueno, yo cuando estaba en la Federación Española de Pádel, estaba de profesor de tecnología, me daba a dar cursos, conferencias sobre pádel por toda España. Me habían dicho, oye, una vez al mes, un viernes al mes, tienes que ir a no sé dónde a dar tal. Acabé yendo todos los viernes del año, cada viernes a una ciudad de España, a dar una charla, una conferencia. Yo siempre explicaba la parte de tecnología, cómo se construye una pista, cómo se frega una pala. Era la parte que yo impartía a los cursos de profesores de pádel, de monitores, etcétera. Entonces, luego me empezaron a llamar de la Facultad de Periodismo, porque yo creé la revista de la Federación Española de Pádel y he sido director de la revista. Entonces, eso me dio pie a muchas entrevistas a personajes importantes, pues como haces tú, que aquí recibes a, no yo, que soy uno más, pero recibes a mucha gente importante. Pues yo aproveché mi revista para conocer a mucha gente importante que jugaba a pádel. Y de hecho, el primer número que saco de la revista, tengo una foto dedicada, entonces era príncipe, era rey, que me dedica y me desea éxito en la revista, etcétera, etcétera. Claro, Don Felipe. Don Felipe jugaba a pádel. Sí. Jugaba a pádel, entonces a la gente del pádel, pues yo voy entrevistando y me voy moviendo y voy conociendo a la gente del pádel. O sea, he hecho un networking, ya desde la época de los limones, he hecho un networking increíble, bestial, porque le he hecho las pistas de pádel a todo el mundo, a toda la gente conocida, y porque fui el primero, uno de los primeros. Y entonces empiezo a participar en los cursos de verano del Escorial, con la Facultad de Periodismo. Sí. Y a mí me gusta esto, de hablar en público, me gusta. Entonces, mis hijos iban entonces, nosotros vivíamos en Madrid, mis hijos iban al CHA, y en la puerta del CHA hablas con los padres, etcétera, estás hablando de cosas, de lo que haces, y un día el padre de un compañero de uno de mis hijos me comenta que era profesor en una escuela de negocios internacional muy importante, y yo le digo, pues qué envidia, me quedó la cosa. Pero 2 o 3 semanas después me dice, oye, ¿te acuerdas que te conté que yo daba clases en una escuela de negocios, etcétera? Sí. ¿Tú querrías dar clases en una escuela de negocios? Y digo, me encantaría. O sea, sería la ilusión de mi vida hacerlo, porque me gusta transmitir mis cosas, mis conocimientos y explicar, etcétera. Y me dice que me tengo que ir a Estados Unidos, me destinan a Estados Unidos, él es ingeniero industrial. Sí. Hemos hecho la compra de una empresa importante, cosa que me satisfizo. Es decir, una empresa española compraba una empresa en Estados Unidos, no al revés, que es lo que estamos acostumbrados. Y él se iba de gerente de la empresa y tenía que dejar su cargo. Y entonces me presenta a mí en la escuela de negocios y me dice, tengo aquí a mi sustituto, me tengo que ir, pero tengo mi sustituto. Y él daba la asignatura de internacionalización de empresas. Y luego dentro de internacionalización de empresas daba riesgos logísticos y riesgos financieros. Entonces eran temas que no me eran ajenos por mi trayectoria profesional. Y entonces me hacen una pequeña entrevista y me dicen, efectivamente, pues te cogemos y ahí estoy. Y esa es fundamentalmente fue la asignatura que llevo ya 8 años dando a 5 o 6 grupos todos los años, cada grupo de 40 personas, con lo cual cada año, pues si multiplicamos 6 por 40, pues lo que dé, 240 personas. El 80% extranjeros. O sea que tengo alumnos, todos los años, 240 alumnos o 200 alumnos de todo el mundo que se van con mis conocimientos. Pequeños, buenos, malos, lo que sean. Pero me han oído hablar, han asistido a mis clases. Y a partir de ahí me cogen para otras asignaturas. Doy las asignaturas de últimas tendencias en logística, luego en el máster de comunicación también doy clases y doy la parte de legislación, en publicidad, etcétera. Bueno, entonces yo me apunto a todo lo que me dejen dar porque me encanta. Y me decías,
yo tenía ya, aparte de estudiar Derecho, también tenía mi máster de Dirección Comercial y Dirección de Marketing. Y recientemente, este año pasado, aquí estando ya, como me he venido a vivir a La Coruña, como a mí me gusta aprovechar el tiempo, digo, pues aquí tengo que hacer algo. Y entonces me entero que en La Coruña, lo de la inteligencia artificial, si vas a la Sociedad Española de Inteligencia Artificial, que hay un boom. Y hay un máster súper novedoso a nivel europeo, y por supuesto español, que se llama Máster en Derecho Digital y de la Inteligencia Artificial. Entonces me interesó mucho, me voy a la Universidad de La Coruña, a la Facultad de Derecho, y me apunté. Y lo he hecho, y lo he terminado. Recientemente ha sido durillo porque eran todos los días, desde el septiembre del año pasado hasta junio, todas las tardes 4 horas de clase. 4 horas de clase que yo tengo que recuperar después con mi trabajo. O sea, yo tengo que llegar a casa, llego a casa a las 9 de la noche y me tengo que poner a trabajar. Porque ha habido 4 horas que he estado desconectado. Yo no puedo estar 4 horas desconectado. Entonces ha sido un año de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero encantado, porque he aprendido un mundo. He hecho el trabajo de fin de máster en blockchain aplicado a la cadena de suministros y a los pagos y cobros internacionales, y ahora me he matriculado en el doctorado. Y mi doctorado también va en la línea de investigación sobre blockchain. O sea, inteligencia artificial, que nos tiene a todos casi con los ojos abiertos, nos da por un lado miedo, no sabemos mucho de qué estamos hablando, y tú vas preparado. Tu doctorado es en inteligencia artificial, que lo que estamos viviendo ahora mismo, pues toda la digitalización de todas las televisiones, es inteligencia artificial. Pero tú me decías que a pesar de lo que el miedo que le podemos tener un poco todos a eso, a raíz pues de las fotografías esas famosas que han salido de las niñas, que resulta que las pueden desnudar, que no las desnudamos, todo eso, ¿no? Pero tú dices que está ya legislado y que la legislación protege también lo que puede ser nuestra intimidad y todo esto. O sea que esto ya se está legislando a la par y que no hay que tener tanto miedo. Que tú siempre dices que depende de la utilización que tú hagas, ¿no? Claro, vamos a ver, siempre se tiene miedo a lo desconocido, porque además, bueno, primero, la sociedad siempre va por delante del Estado. El Estado tiene que legislar después, porque si el Estado legisla antes, nos vamos a una dictadura. Entonces tiene que legislar después, cuando haya abusos. Si no hay abusos, no puede crear una ley para prevenir algo que no existe. Pues si se hace. No se puede coartar a la... O sea, la sociedad siempre va por delante. Entonces, el problema es que los malos dentro de la sociedad son los que van por delante de los buenos. Entonces, usan para su beneficio las cosas. Es ahí donde ya el Estado tiene que empezar a controlar. En el tema de las niñas, claro, ahora se hace con inteligencia artificial y es perfecto, casi perfecto. Pero antes se hacían fotomontajes. Exacto. Se hacía Photoshop, había otros tipos de montajes, entonces esa la legislación ya lo recogía. Simplemente hay que adaptar la terminología, los nombres, el uso, pero eso ya está. Y hacer un marco jurídico que de hecho ya está, pero adaptarlo un poco a ese lenguaje, ¿no? El problema a lo mejor está más en la parte que yo estoy del doctorado, que es de blockchain y todo esto, porque ahí lo que se pretende es evitar terceros, es decir, evitar a los estados, evitar a los bancos, evitar el control por parte de terceros y usarlo de una forma aparentemente un poco opaca. Y ahí sí puede haber un vacío legal, que es lo que está legislando ahora la Unión Europea. De hecho está el proyecto MiCA, que se aprobó, esa ley, ese reglamento se aprobó en abril de este año, y ya está cogiendo las riendas de este tema para que no haya vacío legal. Y aparte hay otra cosa, que es lo que yo explico cuando hago mi TFM. Digo, yo como empresario quiero usar blockchain, porque el uso del blockchain en la empresa me ahorra costes. ¿Qué es el blockchain? Explícalo. Es un poquito complejo explicarlo aquí ahora, pero bueno. Traduce la palabra. Cadena de bloques. Nosotros estamos acostumbrados a que la información vaya de un ordenador a otro ordenador, que vaya a través de una serie de servidores, etcétera. Eso es un sistema centralizado. Estamos hablando de un sistema descentralizado, no va a través de ese sistema, va a través de una serie de nodos. Es decir, hay nodos en todo el mundo que recogen toda la información, con lo cual esa información no se puede hackear.
porque está recogida absolutamente en muchos ordenadores y nadie sería capaz. Yo puedo hackear los servidores de, como ha pasado hoy, de Europa. Sí. ¿No? Europa puede tener a lo mejor, no sé cuántos servidores tiene, los que sea, 10, 15, 20, 100 servidores, no sé cuántos tiene, para captar para recoger toda su información. Si tú los hackeas, te puedes quedar con toda la información de Europa. Si yo mi información la tengo repartida por todo el mundo, es imposible hackear. Claro, todo o sea, el mundo, es una seguridad, es un sistema de seguridad. Absolutamente. Dicen que los ordenadores cuánticos en su momento sí lo podrán hacer. Aún no hemos llegado a los ordenadores cuánticos, con lo cual, tal. Pero a día de hoy es indescifrable. Hay un algoritmo que crean los sistemas de blockchain, se llama un hash, que es una especie de clave que no se puede modificar. Cualquier modificación que tú haces queda reflejada. Y queda reflejado quién ha hecho esa modificación. Con lo cual tú puedes hacer un seguimiento, hay una trazabilidad. Sí. Y puedes saber en qué momento y quién ha sido y a qué hora y qué es lo que ha cambiado. Y la gente que en este momento está diciendo, o sea, que hay en la calle, y decimos, oye, pero es que esto puede repercutir mucho porque contra el trabajo. O sea, pueden cargarse puestos de trabajo, porque claro, si un ordenador puede hacer todas estas maravillas, te cargas. ¿Eso tú crees que amenaza al...? Ese miedo siempre está. Las amenazas de las revoluciones industriales y de que la gente se va a quedar fuera, siempre está. Lo que sucede es que obliga a que los operarios se vayan especializando cada vez más. Desaparecen cada vez más los trabajos manuales y aparecen otros trabajos más intelectuales a lo mejor. Ese miedo se tuvo cuando se pasa del ordenador y se deja la máquina de escribir, o cuando se pasa del vehículo a motor y se deja los carros de caballos. Siempre sucede eso. Entonces hay un momento de transición en que hay un grupo de operarios no especializados que sí pueden pasarlo mal. Entonces hay que intentar pues, paliarlo de alguna forma. Lo único pero siempre aparecen nuevos trabajos que antes no estaban contemplados. Toda la tecnología siempre genera otros trabajos diferentes. Sobre todo lo que se consigue con estas tecnologías es la velocidad y la rapidez. Y si tú consigues velocidad y consigues rapidez, también consigues que las cosas se abaraten. Claro. Y si las cosas se abaratan, llegan a más gente. El problema está en la brecha digital. La brecha digital con las personas mayores o con las personas que no tienen cultura. Porque hoy en día todo te obliga a que sea digital. Una persona mayor, mi madre, tiene que hacer una gestión con el banco y le obligan a que sea digital. Mi madre no puede hacer a día de hoy una gestión digital. No sabe, tiene una cierta edad, alguien se lo tiene que hacer. Si tú le dices que encima, para que se lo hagan, que es lo que sucede hoy en día, que es tremendo, vale, pues entonces usted tiene que acudir al ayuntamiento para que se lo hagan. Pero para el ayuntamiento tienes que pedir cita a través de un ordenador. Y sin cita no te aceptan ir. Exacto. Entonces, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces hay que crear algún sistema para no dejar a esta gente fuera. Claro, claro. ¿No? Y eso de momento es un gran problema. Ese es el mayor problema que hay ahora mismo, más que el uso que se le está dando a todo lo demás. El uso que está dando a todo lo demás, en cuanto la gente lo conozca, lo sepa, lo comprenda, se le va el miedo. Sí, pero ves esa brecha digital, esa brecha de digital. Quien no controla el ordenador, claro, ni el teléfono móvil, o por temas económicos, simplemente no tengo un ordenador porque no tengo dinero para comprármelo. Efectivamente. O tengo una edad determinada y no se maneja. Y no todo el mundo tiene por qué tener un ordenador, que es de lo que estamos hablando. Entonces ahí sí que está como si dijéramos el gran reto de esta sociedad. Y luego otra cosa que tú me decías es que, por ejemplo, los textos que a través de la inteligencia artificial vienen prácticamente, te los ponen en bandeja de plata, pero tú me decías, pero es que hay un tema, esos textos solo recopilan información, son incapaces de incorporar sentimientos. Correcto. Estamos hablando de ChatGPT, entre otras, efectivamente. Entonces, ChatGPT le preguntas lo que quieras y te lo va a contestar, porque recopila información de todo el mundo y te lo desarrolla y te lo describe y te hace un resumen y te puede hasta escribir un libro, pero carece de sentimientos. No, o sea, no transmite los sentimientos que un autor transmite a la hora de escribir. No es capaz, a día de hoy. No sé cómo evolucionará, pero yo a los sistemas de inteligencia artificial le puedo decir, quiero que me hagas una canción, que la canción tenga letras del estilo de, y le digo 2, 3, 4 grupos, y le digo, y de este grupo, esta canción me gusta mucho, y esta, y esta, y esta. Entonces se queda con esa forma de lenguaje.
Y luego le digo, ¿y la música? También quiero que me la hagas tú. Quiero que me hagas una música melódica, o más guitarrera, o más heavy, o más folk, o la que quieras. Y te la hace. Y te hace una canción original. Pero le faltará sentimiento. El sentimiento se lo tendré que poner yo después. Igual que al texto. Se lo tengo que poner yo. Luego el texto también, te decía que uno de los grandes fallos, yo lo uso. Yo uso ChatGPT. Y me ayuda muchísimo porque me acelera cuando tengo que redactar. Yo no puedo perder muchas veces tiempo en redactar cosas. Y necesito, antes llamaba a una hermana mía o alguien, oye, por favor, esto, escríbelo en la máquina, yo te voy dando ideas y tú vete escribiendo en la máquina que escribes más rápido que yo, vete escribiendo en el ordenador. Ganaba tiempo. Ahora yo le hago la pregunta a ChatGPT y ChatGPT en 30 segundos me responde absolutamente lo que yo le he preguntado. Es increíble. Pero es increíble. Las expresiones que usa sí. no son mis expresiones, y en ocasiones usa expresiones de habla hispanoamericana, porque ellos recopilan la información de todo el mundo. Y te decía un ejemplo, sí. un ejemplo. En España hablamos de cemento, en Hispanoamérica de concreto. Entonces, cuando te da un texto y te estás hablando de cemento, te está hablando de concreto. Y si yo leo ese texto, me doy cuenta que ese texto no lo has escrito tú, porque tú no usas el lenguaje. ¿Y por qué ChatGPT usa concreto y no cemento? Porque cemento lo decimos los 40 y pico millones de españoles, pero concreto lo dicen los otros 500 millones de hispanohablantes que no viven en España. Claro, que son más que nosotros. Que son más que nosotros. Y los americanos, claro, y los americanos. Pues claro. habla también de computador y no de ordenador. O sea, entonces hay que revisarlo luego, hay que saber qué preguntarle y hay que saber luego corregir. O sea que en el fondo luego sabes perfectamente cuando eso forma parte, viene de ese chat que dices tú, si lo haces tú. Pero bueno, de todas formas, es un atentado fuerte contra la creatividad, ¿eh? Hombre, yo creo que ahí pone en tela de juicio el alma humana, porque dices tú, no se puede traer no expresa el sentimiento. Bueno, pero si juega con varias historias es una manera también de expresarlo. No siente quien lo crea, pero de alguna manera es un poco un fraude, ¿no? No lo sé. ¿Un fraude al ser humano creador o es que el ser humano ya estamos perdiendo la capacidad de crear? Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a ver. Lo que pasa que efectivamente es que esto es serio, lo que tú me vas preguntando. Además, este año lo hemos estudiado muchísimo, le damos muchas vueltas, hemos buscado responsabilidades, la jurisprudencia no se aclara. O sea, va en contra de la individualidad creadora del ser humano. La pregunta que se hacen los juristas es, cuando se habla de lo que es una obra de arte, una creación, la propia definición habla del componente humano. Claro. Entonces, si no hay componente humano, es una creación. Y luego, si yo no le he dicho exactamente lo que quiero que dibuje o pinte o escriba, porque yo le he dado unas directrices en un momento, pero la inteligencia artificial aprende en sí misma, va aprendiendo de sí misma, y luego saca un proyecto, una idea, un dibujo, una escultura, lo que sea, que yo en ningún momento le dije que le hiciese. La ha pensado, pues no puedo decir pensado, son metáforas porque no estamos usando el lenguaje humano para una máquina. La ha desarrollado por sí misma de lo que ha aprendido de otras máquinas o de lo que ha aprendido de lo que existe en Internet o de lo que sea. Esa obra de arte, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el propietario? Por eso digo, es un mundo... ¿Quién la firma? Es que es un mundo proceloso en el que estamos entrando. Bueno, ya está. Es más complicado todavía. Todo esto, ¿desde cuándo arranca? Hombre, el boom de esto ha sido este año con ChatGPT. Esto ha sido el boom de este año, esto ya lleva muchos años, porque ya llevamos muchos años con toda la parte, con blockchain, etcétera, ya llevamos muchos años. Lo que pasa es que blockchain antes se usó única y exclusivamente para el desarrollo de criptomonedas, de Bitcoin, pero es que los empresarios, la sociedad, hemos visto que se puede usar para otro tipo de cosas y se está trabajando en eso. Hace ya, pues no sé, 4 o 5 años, IBM y la naviera Maersk usan esto y dicen, vamos a ver, si yo tardo en enviar un contenedor de Sudáfrica a Ámsterdam tanto tiempo y tengo un problema porque la documentación viaja de otra forma, tarda 15 días en llegar, y el dinero, mientras que va de un banco a otro con la carta de crédito, etcétera, etcétera, y encima las comisiones que me cobran los bancos que intervienen mínimo 2 o 3 bancos, etcétera, vamos a hacer la prueba por blockchain.
Y blockchain, a través de lo que le llaman el smart contract, es instantáneo, es inmediato. Es decir, una vez que se cumple lo que las dos partes dicen que hay que cumplirse para que se formalice el acuerdo, automáticamente se gestiona, la mercancía se lanza y el pago se hace. Entonces dice Maersk, dice la naviera Maersk, me ahorro 1.000 millones de euros al año. Pues todo el mundo dice, vamos a por esto. Vamos a por esto. Vamos a desarrollarlo, vamos a facilitar. Pero para que no veamos que todo queda en el miedo. Ha habido un programa de vacunas, sobraban vacunas de la gripe en Estados Unidos y se destruían con el coste que tiene añadido de destruirse. Y dicen, vamos a dárselas estas vacunas al país donde más se necesite, muertes claro. Y más tal. Entonces buscan un país de Asia, Laos concretamente, y ven que ahí hace falta vacunas, que mueren mucha gente, porque no llegan las vacunas y no hay. Y después vamos a donarlas, pero ahí surgen muchos problemas. La temperatura, las vacunas no pueden variar de temperatura, pueden tener un más o menos 5% de variación de la temperatura. No hay transportes adecuados, no hay un avión en el que se puedan ir. Las temperaturas allí son cambiantes, del día a la noche varían muchísimo, hay que ir en un control especial. Y la única forma que podemos hacer para enviar esta mercancía y que llegue bien es un control exhaustivo gracias a blockchain, la trazabilidad del producto, saber que no ha pasado nada en ningún momento. Entonces lleva una serie de sensores conectados a la red a través de blockchain y porque si esas vacunas llegan mal, en algunos momentos del transporte han tenido esa variación, el problema no es que sean inocuas, es que pueden matar. Pueden matar, claro. Y a ver si vamos en vez de vacunar a la gente, a matar a la gente, a 150.000 personas, ¿no? Que era lo que se enviaba. Entonces, se crea todo este sistema, hay varias empresas que lo apoyan, entre ellos la empresa de transportes UPS. No se desperdició ni una sola vacuna. Se supo que llegaron todas bien. Y en condiciones, o sea, es fantástico. Y entonces eso se está haciendo todos los años, se replica todos los años. Pero esto es gracias a la inteligencia artificial y a blockchain. Claro. O sea, que es el uso que le des a las cosas. El uso que le des a todo, puede claro, ser muy bueno. Claro, pero también puede ser un sistema de control. Los coches tienen ahora una serie de detectores, cada vez les van a meter más detectores. Hay una serie de detectores que van a ser obligatorios. Ese detector está conectado con la DGT. Sabe en qué momento te has pasado los 120 km por hora en la autopista y automáticamente te mete una multa. El control va a ser tan exhaustivo que vas a ver todas las cosas que haces mal. Y entonces va a ser el gran hermano, un poco. Te iba a decir, es el gran hermano. Es ese ojo porque, que está mirando tu cuidado. No solamente los malos pueden usar la tecnología para el mal, puede ser también el abuso de derecho. El exceso de control. Vamos a perder también un poco. Y la falta de intimidad de muchas cosas. Pero bueno, por otro lado. Que haya más accidentes de coche, se van a reducir mucho. Pero el nivel de libertad que vas a perder, ¿estás dispuesto a asumirlo? Esa es la gran discusión. Entonces, todo esto, ¿ves? Es un mundo nuevo y hay que ver muchos aspectos. Es un mundo nuevo, completamente. Mira, de todos estos mundos que hemos estado hablando, de tus principios, de los primeros pasos en Madrid, de toda la evolución, de todas las oportunidades que tú dices que te presentó la vida con una serie de cosas, y de repente llegas a hoy. Y hay otra faceta tuya que yo te diría, pero como una persona tan sumamente, llena de cosas que hacer, sin tiempo, ¿por qué das el paso, te metes en política y te seduce la idea de Vox? Mira, a mí siempre me gustó la política. Al final, los que vivimos en un ambiente militar, la idea de España siempre nos ha preocupado, nos ha importado. Y la idea de que España vaya bien, de que funcione, de que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Evidentemente no se pueden meter nunca en primera fila, pero siempre está ahí, y siempre hay una cierta preocupación por la política en las familias de militares, precisamente por eso. Ellos quieren defender a España y creen que los políticos deben defender a España. Entonces siempre vives ese ambiente. Luego, pues, concretamente en mi caso, mi padre era una persona, un intelectual, leía miles de libros. En mi casa hay miles de libros. Mi padre lo leía todo. Estaba siempre con un libro en la mano y esa inquietud a mí me la transmitió.
Y luego está la historia familiar. ¿Me perdonas un minuto? Porque vamos a publicidad y empezamos con esa historia de tu familia que te vincula totalmente a España. Perfecto. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Bien, volvemos ya con algo que a ti te marca y es tu familia, en concreto la familia de tu madre, por dos motivos importantes. ¿Cuáles son esos dos motivos? Sobre todo en un momento tan complicado que está viviendo ahora mismo España. Pero bueno, nosotros somos descendientes de Pedro Velarde, el héroe del 2 de mayo. Entonces, eso siempre lo hemos tenido muy presente en nuestra casa. Siempre lo hemos vivido muy de cerca. Hemos oído cosas, hemos oído historias y yo me acuerdo, el hermano de mi abuelo que era el que estaba pleiteando con una familia por quedarse con el título de vizconde de 2 de mayo, que quería que lo heredase yo, etcétera, etcétera. Cuando era yo pequeño era mi padrino, además, mi padrino de bautismo. Y entonces me contaba muchas cosas de Velarde, porque él era un estudioso, había estudiado toda la vida y él siempre me decía Daoiz y Velarde, los dos héroes del 2 de mayo, los que se levantan en un momento absolutamente increíble de la historia de España, en la que España la han traicionado los reyes, todos. El gobierno, el ejército, parte de ese ejército, todas las instituciones, es más, estaban todos arrodillados ante un Napoleón que creían que iba a ser la bomba, y es el pueblo. Es pueblo, empezando en Móstoles con ese grito, y Daoiz y Velarde que ponen su guarnición para la defensa de ese pueblo que se levanta contra el invasor Napoleón y contra la corrupción más grande de España, con un rey felón y asqueroso como era Fernando VII. Bueno, pues ahí
entra tu tatarabuelo? Pues ¿No? Tu tatata. mi tío abuelo, mi padre, que era mi padrino, que era el que estudiaba y que tenía toda la información, yo de niño me acuerdo yendo a su casa y me contaba y me decía, yendo a Madrid a su casa, me decía que estaban en un bar, en una tasca, David y Velarde, y que estaban diciendo que ya estaba bien, discutiendo, diciendo ya está bien, estos nos están machacando, estos nos están arruinando, están quemando nuestros pueblos, están violando y asesinando a la gente de los pueblos, los están quemando todo, los museos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la gente le decía, no, tienes que aguantar, esto no se puede hacer nada, Napoleón, lo que tú dices, aquí... Y luego estaba la parte de la masonería del ejército, que estos nos traen la luz, nos traen la ciencia, no están ni luz, ni ciencia, lo que tenía el fuego de las hogueras, quemando las bibliotecas, los museos, quemándolo todo. Sí. O sea que no era real aquello. Y Velarde decía, no, hay que levantarse. Y con David allí tomándose un vino, dijeron, hasta aquí hemos llegado. Entonces fueron desde la tasca hasta el cuartel de Monteleón, enardeciendo al pueblo, diciéndoles que ya era el momento, que ya estaba bien. Que ya estaba bien. Entonces entran en el cuartel, no les querían dejar entrar, convencen, y una vez ahí empiezan a repartir las armas al pueblo que les había seguido y que también estaba harto de lo que estaban viendo los abusos que estaban teniendo los franceses. Y ahí empieza todo. Entonces, bueno, yo esa idea siempre la he tenido, es decir, no podemos estar todo el día en un bar discutiendo y luego nos vamos cada uno a su casa. Hay que tomar medidas, hay que decir, en un momento de decir, ya está bien. Entonces, esa idea desde pequeño la he tenido. Luego, por otra parte, también está otra hecho importante que sucede en la vida de mi familia. Bueno, mi madre, como ya te he contado, es una de las heroínas del Alcázar de Toledo, que se acaba de cumplir hace unos días el 87 aniversario del Alcázar de Toledo. Entonces, esa gesta histórica tan importante que se estudia en todas las academias militares de todo el mundo, que el Papa Juan Pablo II, cuando vino a España, quería que le enseñasen el Alcázar de Toledo para ver esa gesta de esos cientos de mujeres y niños, porque de los 1.300 más o menos que había, unos 700 eran mujeres y niños. Cuenta un poquito la historia. Al comienzo de la Guerra Civil, esto concretamente en la ciudad de Toledo, ya se veía que aquello era inviable, que la guerra iba a ser, o sea, que el alzamiento iba a desembocar en una guerra civil. Curiosamente, aquí entra la historia de las dos Españas en mi familia también. Mi abuelo está en Toledo, está en la academia de infantería, que estaba en Toledo, y de teniente, con mi abuela, con mi tía Elena y con mi madre, que tenía 1 año. Pero también estaba la cuñada de mi abuelo, la hermana de mi abuela, casado con un empresario, que era el que tenía la ruta de buses de Toledo-Madrid. Y hablando ellos dos, mi abuelo le dice a su cuñada dice, iros de España, va a haber una guerra civil, nosotros nos vamos a refugiar en el Alcázar, pero vosotros iros, porque esto va a ser una guerra sanguinaria y la vamos a ganar nosotros. Es que el cuñado era republicano. Bueno, todos eran republicanos. Todos. Pero unos eran republicanos de izquierdas y otros republicanos de derecha. Efectivamente. O sea que no, de hecho, cuando llaman al coronel Moscardó para el primer día que entra en el Alcázar y le rinden, y dice que rinda la bandera, que si él acata la bandera republicana, él contesta la bandera republicana de España o la bandera republicana del Frente Popular Soviética. Digo, si es la bandera republicana de España, la acato; si es la bandera republicana del Frente Popular, no. O sea que no era una lucha de fascistas contra republicanos, era otra cosa. Bueno, entonces, esa historia del Alcázar de Toledo, entonces mi abuelo, con mi abuela, con mi madre, se van al Alcázar de Toledo y durante 70 días sufren un asedio de miles de bombas, o sea, toneladas, cientos, miles de bombas sobre el Alcázar. Por parte del Frente Popular contra el Alcázar, los que estaban dentro y los del que se habían Alcázar, refugiado. Los que se habían refugiado en el Alcázar. Entonces entran y están hasta que llega el general Yagüe y los libera 70 días después. Y sobrevivieron. Entonces esa gesta heroica, que es una especie del Álamo o de Numancia, es la Numancia del siglo XX. Y de hecho se estudia en todo el mundo como la Numancia del siglo XX o como el Álamo. ¿Se estudia en todo el mundo menos en España? En España no, porque en España
No se Qué puede curioso. decir. No se puede decir. Yo he ido a conferencias sobre el Alcázar de Toledo y el conferenciante me decía que era mentira. Lo del Alcázar, que era un invento, era propaganda fascista. Y yo le decía, mire, es que mi madre estaba ahí Claro. y mi abuelo, y es que me lo han contado. Y me dice, pues habrán mentido. Ah, vale. Y yo, vale, bueno. El caso es que este tema de estas cosas, pues de esta preocupación por España me duele, ¿no? Que decía era Ortega, ¿no? Y pues siempre lo he sentido. Yo ya había intentado, entonces hace unos años descubro que existe Vox. Es más, yo voy al acto de presentación a la prensa hace 8 o 10 años, no sé, hace 10 años, 11, no me acuerdo, cuando Vox se presenta en la calle Pradillo, en un garaje, yo voy allí. Y como yo también era periodista, me acredito como prensa, voy y estoy allí, digo, esto me gusta. Y a partir de ahí empecé a contactar con ellos. Porque veía que la idea de defensa de España que yo tenía, también la tenían ellos. Y digo, bueno, pues ya está, pues yo puedo tener aquí encaje. En estas municipales, las anteriores, lo había intentado tal vez con no demasiada fuerza, el problema es que tampoco estaba viviendo aquí, pero en estas municipales ya estoy viviendo aquí. Y digo, bueno, pues mira, me interesa, quiero, y aparte, me gusta Ferrol. O sea, yo llevo a Ferrol en todas partes. Yo he hecho de ferrolano en todo el mundo. En todos los más de 40 países que yo he estado, conocen Ferrol. Y me encuentro a la gente aquí en las playas. Ahora me he encontrado un grupo de italianos en Pantin, que han venido a ver el Pantin Classic, por la empresa que tengo en Italia. Es que yo hace 2 meses me grabaron en Italia, una televisión italiana, me grabó cantando "Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme", y lo pusieron en la edición, puse que era Ferrol y tal, ¿no? Decían, ¿qué hace este loco cantando esta canción? Sí. Porque a mí me estaban entrevistando para otras cosas por el mundo del pádel, porque he sido la primera persona en construir pistas de pádel, soy la persona de referencia del pádel en Italia. Sí. Entonces me entrevistan las televisiones y me vieron cantando esa canción en playback, que la puse en un stand que teníamos en el Premier Padel, la prueba más importante, que hay una de las más importantes de Europa, de pádel en Italia. Y yo ahí cantando mi canción de Ferrol, por supuesto. Pero es que en Guinea Ecuatorial me pasó lo mismo. Yo conocí en Guinea Ecuatorial un señor que estaba en la barra de una cafetería de un hotel muy conocido y gritando por teléfono que era de Ferrol, un señor africano, negro, de Guinea Ecuatorial. En cuanto acabó de hablar por teléfono y de gritar que él era de Ferrol, le di un abrazo. Y dije, yo también soy de Ferrol. Bueno, pues resulta que es el ministro portavoz del gobierno. No me digas. De Obiang. Y me quedé con él, me hice íntimo amigo de él. Todos los días quedaba con él a hablar. Y háblame de Ferrol, cuéntame cosas de Ferrol, tal, tal. Entonces, bueno, me ha pasado en Nueva York. O sea, me ha pasado en todo el mundo. Porque yo llevo el ferrolanismo tal. Entonces, y luego la política municipal me gusta. Porque está cercana a las personas. Es una cuestión de gestión, más que de ideología. Sí. Es una cuestión de gestión. Y yo sé gestionar cosas. A lo largo de mi vida lo he demostrado. Luego, en la escuela de negocios en la que yo doy clases, soy también tutor de trabajo de fin de máster. Soy tutor de grupos y soy parte del tribunal que examina a los demás grupos. Con lo cual, por mis manos pasan al cabo del año, pues a lo mejor 20 proyectos. Muchos son proyectos internacionales y muchos son proyectos en ciudades más pequeñas y más deprimidas de Ferrol. En Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Ecuador. Y yo digo, si esto se puede hacer aquí, las hacen, sacan adelante los proyectos. Yo viajo a los países a inaugurar esas obras cuando mis alumnos lo hacen y me lo enseñan y les asesoro y estoy con ellos y les acompaño y les ayudo a que hagan que ese proyecto que estaba en papel, que luego lo hagan realidad. Y yo digo, si esto se hace en estos países, pues no se puede hacer Ferrol. O sea, ¿qué nos impide a nosotros que estamos más desarrollados hacerlo? Sí. Se puede hacer. Entonces, eso es lo que yo digo, coño, me gustaría poder aportar mi granito. Te presentas a las elecciones, Y me meto a las elecciones. multiplicas por 2 o por 3. Casi 3. Casi 3, pero no pude. Luchaba contra... Bien, y entonces en este momento, oye, y por ejemplo, ahora estamos ya enfilando un poco lo que puede ser, pues un poco dentro de nada. Hoy estos días estaban en
en el Parlamento gallego, están hablando de que si puede haber o no puede haber elecciones anticipadas de autonómicas, bueno, están con toda esta historia. Bueno, está ocurriendo lo que está ocurriendo en España y está sufriendo y sigue sufriendo Vox una enorme demonización por parte de bueno, ya no solo de ciertos partidos políticos, excepto el PP, que parece que está suavizando un poco ahora lo que hizo en un principio, pero bueno, hasta el extremo de que el presidente de gobierno, el presidente en funciones, Sánchez, oye, es que hasta en las conversaciones de la investidura ha recibido a todos los grupos políticos y ha dicho que a todos excepto a Vox, cuando es la tercera fuerza española. O sea, si eso es democracia, que venga Dios y lo vea, pero bueno. Entonces, en este momento, ¿qué crees que es la máxima aportación de Vox al panorama español y también al panorama español en Galicia? Es decir... Bueno, el español ya lo vamos viendo en los sitios en los que ya Vox empieza a gobernar, ¿no? Está claro que se han tomado una serie de medidas importantes, por ejemplo, en el tema del idioma, en el tema de los impuestos, en el tema de la corrupción, de no permitir ciertos chiringuitos, etcétera, etcétera, ¿no? En todo eso que se había dejado un poco de lado por parte del PP, es que ya solamente el hecho de que nosotros nos presentemos diciendo ciertas cosas, ya obligamos a otros a rectificar las suyas. Con lo cual, aunque no salgamos elegidos, eso ya es importante. Es importante reconducirlos. En Baleares estamos viendo lo que está pasando ahora con el idioma, por ejemplo, es lo que se ha retomado, etcétera, etcétera. Se está viendo también en Valencia. Ya no se está exigiendo en Baleares el requisito de hablar en catalán. No el mallorquín, no el mallorquín, en catalán. Para poder acceder a empleos, puestos, incluso oposiciones e incluso a los propios médicos, ¿no? Vamos a ver. Lo mismo que en Valencia, que se está corrigiendo eso y se están bajando también los impuestos. Jacques Lacan, psicoanalista francés, ya decía que cuando hacía la metáfora del espejo, a la gente no le gusta verse en el espejo y verse como es. Es como el salón de los espejos, estos que había antiguamente en esos circos, que tú quieres verte en un espejo cóncavo o convexo para verte alto, delgado, fuerte, verte distorsionado, no verte como eres. La gente no quiere verse como es. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Sánchez con nosotros? Que le decimos las cosas. Las cosas que no quiere oír, se las decimos. Entonces, ¿para qué va a recibir a Santiago Abascal si Santiago Abascal le va a decir lo que es? No quiere oírlo. Entonces, no lo recibo. Vale, perfecto. Bueno, pues eso nos pasa. Entonces, sí, eso es por lo que nos demonizan, porque vamos a los sitios y lo decimos. Y lo decimos, no, esto es así. No, esto es de este color. No, es que tal, y si lo cambias de tal, no, a mí no me cuentes cuentos. Tú te puedes autoengañar o puedes engañar a tu electorado. Tú estarás de acuerdo conmigo o no, te gustarán mis ideas o no te gustarán, pero mis ideas son estas. No las voy a cambiar, porque para eso hemos nacido, ¿no? Para defender una serie de ideas. Y en toda España. En toda España. Entonces, se intentan aplicar por igual. ¿Le dices lo de Galicia? Claro, hombre, en Galicia tenemos, es muy difícil porque tiene mucha fuerza el Partido Popular y tal y como ha demostrado hasta ahora. ¿Cuál sería la aportación de Vox en Galicia? ¿Qué aportaría? Nosotros aportaríamos sentido común, eso es lo primero. Yo no quiero ponerme aquí ahora a hablar mal del Partido Popular, que ahora que parece que están rectificando y que están haciendo las cosas de otra manera. No, pero sí voy a decir una cosa. En Baleares, ese sistema, que es el mismo que están usando en Galicia, de ese galleguismo, no sé qué, no sé cómo lo llaman ellos, amigable, al final se transforma en nacionalismo, que fue lo que pasó en Cataluña. Entonces vinieron los nacionalistas y toda esa travesía del desierto que hemos tenido hasta ahora, y que gracias a nosotros se está recuperando el sentido común. ¿Qué está sucediendo en Galicia con ese galleguismo amigable que comenzó Fraga? Las nuevas generaciones no entienden de lo que les están hablando. Las nuevas generaciones vienen nacionalistas, con lo cual el Partido Popular va a tener problemas en conseguir mayoría absoluta. Se está viendo el crecimiento del bloque. Está creciendo porque las nuevas generaciones no entienden ese galleguismo. Les están metiendo el nacionalismo gallego en el colegio, en todos los sitios, en la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, ellos se están sintiendo fuera de España, no se están sintiendo parte de España. Cuando el paisano, el hombre, la persona el tradicional de Galicia es gallego y español. Tú vas a cualquier aldea, a la zona rural, lo sabes perfectamente. Te hablan en gallego de forma absolutamente natural, porque es su lengua materna.
pero se sienten españoles, no tienen ningún problema con España. Sin embargo, en las ciudades, esos que no sabían hablar gallego, que lo están apreciando forzado, que además se les nota que lo usan como un arma arrojadiza, no es natural en ellos odian España. Entonces, ese es el grave problema de lo que puede suceder. Como pierde la mayoría absoluta el PP, viene el bloque. Y el PP va a perder la mayoría absoluta, porque parece que ya hay movimientos. Entonces, ¿qué podemos aportar nosotros en ese sentido común? Si de nosotros depende esa mayoría absoluta, haremos lo que en Valencia. ¿Por qué en el Parlamento gallego es el único Parlamento de España que solo se habla el idioma cooficial? Es que ni en Vascongadas ni en Cataluña. Es que en ningún sitio. ¿Por qué es en Galicia solamente? Solo en Galicia. ¿Por qué en Ferrol, con un 85 o 90% de castellanohablantes, se habla solo en gallego? En el ayuntamiento de Ferrol. Por eso, el idioma, además, ¿qué sentido tiene? Idioma oficial. ¿Por qué no los dos? Exactamente, ¿por qué no los dos? ¿Qué problema hay en hablar los dos? ¿O es que Torrente Balleter no era gallego? ¿O es que Emilia Pardo Bazán no era gallega porque escribía en español? O Camilo José Cela. O Valle Inclán. Exactamente. Es que no eran españoles. Porque, ¿quién reparte el carné de ser gallego? ¿Es una claudicación al bloque? ¿Y qué es el bloque para ti? Vamos a ver, absolutamente. Es eso que decíamos, nosotros decimos las cosas, otros no se atreven a decirlas a la cara, nosotros sí, nosotros lo tenemos claro, no nos da miedo decirlo. El bloque es un partido comunista, es un partido revolucionario comunista, al igual que Bildu es revolucionario comunista o al igual que Esquerra Republicana de Cataluña. Ellos son principalmente comunistas. Si a ellos les haces elegir entre comunismo y galleguismo, se quedan con comunismo, te lo aseguro, 100%. Lo que pasa que usan lo gallego, lo que ellos creen que es lo gallego, como arma, porque como ya no existe lucha de clases, vamos a diferenciarnos de otra forma. Entonces nosotros manipulamos el idioma, manipulamos la bandera, le ponemos una estrella roja comunista, es decir, manchan nuestra bandera gallega, la manchan, la ensucian con una estrella roja. El idioma, quieren ahora el lusismo, es decir, quieren destruir el gallego. El gallego es un idioma español, es cultura española, hay que defenderla, tiene que preservar, tenemos que fomentarla. Ellos la quieren destruir, quieren ser lusistas. Los portugueses no quieren saber nada de Galicia, no saben lo que es Galicia. Ellos hablan de, yo cuando vivía en Vigo, me decían la patria común, Galicia, Portugal, y yo, que he sido director comercial de una empresa portuguesa, yo digo, y mi padre que era de Salamanca y que tenía una dehesa en la frontera con Portugal, digo, ¿qué tenía que ver la frontera, la dehesa de mi padre de Salamanca con Galicia? ¿Qué tiene que ver? Yo les preguntaba, ¿cuál es la ciudad y la capital de provincia más cercana a Portugal? Vigo. Digo, no, Badajoz. Badajoz está a 12 kilómetros de la frontera. ¿Qué tiene que ver un tío de Huelva, de Faro, del Algarve, que yo he ido varios veranos allí, qué tiene que ver con un gallego? Tendrá que ver con un tío de Huelva. Hasta el acento. Sí. Entonces, ese rollo que nos cuentan de Galicia, Portugal, es mentira. Una cosa es la franja fronteriza entre el Pontevedra, Orense y el norte de Portugal, y otro es el resto de Portugal, que es el 90% de Portugal. Pero a ellos no les importa, ellos son antiespañoles y comunistas. ¿Y por qué? Porque entra la tradición cristiana en España. Por eso en Francia la izquierda es francesa, en Alemania la izquierda es francesa, en Gran Bretaña la izquierda es francesa, en Estados Unidos los demócratas son americanos, perdón, son de cada uno de su país. Sí. En España la izquierda es antiespañola, porque hay una tradición cristiana que no soportan. Entonces ellos crean esos mundos comunistas revolucionarios y se apropian de los idiomas. ¿Qué tiene que ver un xenófobo del bloque que no quiere a nadie de fuera con un paisano gallego que es abierto, que no le importa, que aunque sea reservado, tímido, que no sabe si sube o se baja, pero te deja su casa, te abre su casa, que creen en la propiedad privada? Ellos, los del bloque, no creen en la propiedad privada. Son comunistas, es lo que estoy diciendo. Pero usan el gallego, lo manejan. Y encima quieren dar el carnet de gallego. Pues chicos, yo soy gallego y español, pero soy gallego también y ferrolano. Y a mí uno del bloque a mí no me dice lo que soy.
quiere coger, patrimonializar patrimonializar todo lo que es Galicia. Todo, lo que él cree. Lo que él quiere que sea Galicia. ¿Y tú crees que hay peligro en estas futuras elecciones, que a lo mejor son dentro de 2 meses o a lo mejor dentro de 5, pero que están al caer, antes del verano, han dicho, si con nosotros, el bloque? Yo creo que ahora mismo el PP no está con la mayoría absoluta esta que ha tenido hasta ahora. Creo, la tendencia es lo que estoy viendo, el bloque ha subido mucho, y creo que aquí podría haber un gobierno Frankenstein, como lo hay en el gobierno central, pero en este caso el bloque siendo el que lo dirige. Con los socialistas. Sí. Entonces, si nosotros... Entonces el PP necesitaría un apoyo complementario. Si nosotros somos capaces de conseguir algunos consejeros en algunas provincias, le podríamos dar al PP lo mismo que le estamos dando en Valencia, que le estamos dando en Extremadura, que le estamos dando en Baleares. Y además corregiríamos esos defectos que creemos que han tenido de galleguizarlo todo hasta el extremo que mi hijo, que nació en Madrid, que está estudiando aquí en Galicia, tiene que estar todo el día estudiando en gallego, que se va a examinar de la selectividad en gallego y que por culpa de eso está perdiendo oportunidades. No va a sacar la media que sacan los demás porque no sabe gallego. Y porque en las exposiciones se exige. Y se exige. Y como aquella famosa profesora del violín, que era una virtuosa del violín, y como no sabe gallego se queda sin su plaza de comparo violinista. Siempre la Universidad de Santiago y la Universidad de Salamanca. La Universidad de Santiago era universal, que de ahí viene el nombre de universidad, era universal, venía gente de todo el mundo. Y eso enriquecía a Galicia. Eso ha desaparecido. Total. Los alumnos no quieren venir porque les dicen que no, que tienen que estar en gallego. Y se van a Salamanca. Mira, y ese fake que hay de que no, vamos al voto útil, que tan perjudicial ha sido en las elecciones generales. Vamos a votar al voto útil, no vamos a votar a Vox, porque entonces el PP tiene más posibilidades de ganar. Pues ahí lo tienen. Cuando... Vamos a ver, si nos demonizan, ¿qué sucedió en las generales? Un 15% de votantes de Vox no se atrevió a votar a Vox porque le dio miedo votar a un partido que hacía no sé qué cosas, que es todo mentira. Pero hay gente que dice, oye, a ver si voy a estar votando a... Si ese 15% de votantes hubiese votado a Vox, que es lo que querían en un primer momento, ahora mismo estaba gobernando Feijóo con nosotros, con nuestro apoyo. Pero claro, si te demonizan, si te hacen creer que si votas a Vox eres un no sé cuánto y eres un no sé qué, pues hay gente que no está suficientemente formada. Y luego lo que no se dan cuenta es que hay muchos votantes de Vox que son votantes de Vox, que no son prestados del PP, son de Vox. Ya está, hay que asumirlo, eso es lo que hay. Esto es como está. Hoy Aznar hacía unas declaraciones que decía, pido reflexión a los votantes de Vox. Sí, que ya hemos reflexionado, por eso votamos a Vox. No, es que si el otro día decía, dijo, no, porque claro, dijo cuando la moción, bueno, cuando se presentó ahora en la respuesta a Santiago Abascal, claro, porque como se presentó Vox, si no se hubiese presentado, al habernos presentado los dos grupos, pues no salimos, ¿vale? Pues no te presentes, déjanos a nosotros, no, pues que porque somos nosotros los que lo tenemos que porque dejar. Vamos a ver, Vox se inicia en el 2013 precisamente como una escisión de un Partido Popular que incumple lo que ha prometido a los votantes del Partido Popular. Mariano Rajoy es el que provoca la gran escisión y además él lo dice clarísimamente, lo dice en aquel famoso mitin cuando dice los liberales y los conservadores que se vayan, que aquí somos centristas y nada más. Centristas, bueno. Entonces Mariano Rajoy provoca esa gran escisión, unos se van a Ciudadanos, otros se van a Vox. Pero a partir de ahí, Vox recoge también, aparte de votantes del PP, votantes que ya se habían ido a la abstención porque no estaban dispuestos a volver a votar el Partido Popular, precisamente por sus incumplimientos. Por lo tanto, es lo que tú dices, es un votante que en este momento tienen que hacérselo pensar. Y luego hay otra cosa también, o sea, yo más que escisión, porque yo no vengo del PP, yo nunca he estado en el PP, yo no me he extendido de ningún sitio. Bueno, pero comienza así, con un Santiago Abascal que es del PP y que se va, digo en la cúpula, ¿no? Lo que puede ser, y mucho. Hay gente que se siente traicionada, de hecho, yo en un momento dado, en aquella época, le digo a Mariano Rajoy, le digo, no solo de pan vive el hombre,
Esto no es solamente economía. Aquí hay otras cosas, porque además la parte ideológica, como cambia, y lo estamos viendo con el Partido Socialista, afecta también a la economía luego. Sí. O sea que al final todo afecta a la economía. La parte ideológica que vosotros habéis abandonado también afecta. Y mucho más de lo que tú te crees. Por lo tanto, y ahí lo estamos viendo. es lo que dices tú, el votante de Vox es un votante. Y tenemos un porcentaje de votantes del Partido Socialista. También de gente que le gusta la idea de España también. Y además ha visto en nosotros que la parte social, que nos preocupamos de los agricultores, que nos preocupamos de los pescadores, que nos preocupamos de esa clase media y media baja, que el PP también abandonó. Y nosotros sí estamos volcados y queremos ayudarlos y creemos que ellos tienen que prosperar también. Lo que decía siempre Santiago Abascal, los que madrugamos, la gente que madruga, la gente, los trabajadores, la gente que a las 6 de la mañana tiene que levantarse a currar. O sea, no los caraduras que viven del cuento, esa es la parte de la izquierda, que quieren ser todos funcionarios y todos vivir de la paguita. Sí. La gente que se sacrifica, que se esfuerza, que arriesga. Por lo que estoy interpretando, y ya nos vamos a ir, porque ya hemos llegado casi al final, ya me están diciendo desde allí que pero que ya tenemos que terminar. Por lo tanto, Vox se va a presentar con fuerza, con ánimo y con garra a las elecciones autonómicas. Yo todavía no lo sé, yo no te lo puedo decir porque no soy yo ni mucho menos quien lo decide. Está ahí un comité provincial que será el que lo tiene que elegir, luego está el comité nacional lógicamente, pero vamos, creo y espero que sí sea así, efectivamente, ojalá, o sea, lo estoy deseando que lo hagan, por supuesto. Y el partido aquí, el Vox no ha cerrado la persiana, está aquí. No, está aquí estamos. Yo Estás aquí. Ahora he tenido que estar viajando un poquito por cuestiones de trabajo, he tenido que tal, pero yo lo que estoy pretendiendo, que estoy manteniendo es todos los viernes, mantengo una reunión con mi grupo de afiliados y de la gente que más me ha apoyado y tal, y seguimos compartiendo ideas, seguimos poniendo al día las cosas que podemos hacer por Ferrol, o sea, estamos en el día a día, casi todos los viernes nos reunimos y voy a mantenerlo hasta dentro de 4 años, hasta que volvamos a presentarnos y yo salga elegido concejal. Ole. Pues Pepe, pues nada más que darte las gracias por toda esta delicia de conversación, lo hemos pasado muy bien. Se nos ha hecho corto. Sí, nos ha hecho muy corto, pero hay otra. Yo te emplazo a dentro de unos meses a ver si ya se presenta todo esto, si se prepara, si tenemos elecciones o no tenemos elecciones, para que ya pues podamos hablar más en profundidad pues de las ideas que tiene Vox encima de la mesa y de lo que se pretende demonizar, y a lo mejor es que no hay una buena, ¿cómo te diría yo?, una buena comunicación. A lo mejor hay determinadas cosas que ya sabes cómo son los medios de comunicación, se quedan con un extracto de lo dicho y no se escucha. Por eso yo me ha encantado escucharte pues, tranquilamente, sin más. Realmente en las municipales os portasteis de miedo conmigo. La entrevista que me hicisteis fue fantástica y además tuvo muchísima repercusión. Me llamaron hasta de Cádiz, de Barcelona. Bueno, gracias a eso me llamaron de La Vanguardia y me hicieron una entrevista en La Vanguardia de Barcelona, de Cataluña, en la edición nacional, a mí que me presentaba en Ferrol. Me hicieron una entrevista porque vuestra entrevista llegó a todas partes. Fue bestial porque nos dejasteis hablar. Me lo decía mi amigo periodista de Cádiz. Me dijo, si te dejan hablar, si os dejan explicaros, convencéis a la gente. El problema es que no os dejan explicaros. Entonces yo te agradezco infinito que tú siempre nos has dejado y nos has mostrado aquí una ventana de libertad absoluta. Bueno, porque esto es lo que es el toro. Coger el toro por los cuernos, y un emblema que tiene esta televisión, que es la libertad. La libertad al servicio de todos los que quieran escucharnos. Y luego cada uno que piense como quiera, pero siempre en libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben, hasta el próximo miércoles.